Hola a todos, bienvenidos a el primer episodio de nuestro podcast Como Juegas Vives. Nosotros somos la fuente número 1 del chorrito que se hacía grande y se hacía chiquito. Nosotros somos Santiago Lecumberri y yo soy Gonzalo León. Y pues nosotros tenemos una empresa dedicada a la educación que se llama Dédalo. Un poco me gustaría pues hablar un poco rápidamente de quiénes somos nosotros y por qué la gente debería de escuchar nuestras ocurrencias. Y bueno, pues ¿quién eres tú, Santiago? Cuéntanos. Pues me llamo Santiago, así me pusieron mis papás, todo el mundo me conoce como Lecu. ¿Qué onda, Lecu? Soy el humano de una perra maravillosa llamada Koba. Soy hijo, soy hermano. En las noches soy Batman. ¿Batman? Soy Batman. Eso es un secreto, radio escuchas. No le digan a Podcast nadie. escuchas, no sé cómo se dice. ¿Podcasters? ¿Podcasters? Sí. ¿Podcalivers? ¿Podcasters? No, esos son los del Tamarindo. Ah. Y llevo 4 años con Dédalo, llevo 4 años trabajando aquí, 4 años dedicado a la educación y no sé, soy un verdadero apasionado por lo que hago y me sigo considerando una persona promedio, pero con mentalidad de superhéroe. Tú, Gonzalo, cuéntanos quién eres. Pues yo soy Gonzalo, a mí me dicen Gonzi, sí, mis papás me dicen Chalo. Yo, como tú, también soy un aficionado de la educación, llevo metido en esta locura desde que tengo 14 años, haciendo cosas en organizaciones internacionales y con gente así. Soy filósofo, me gusta hacer preguntas raras y tardarme mucho en responderlas. Y por lo general, no sé, soy hermano, soy hijo, soy amigo y soy una persona que le encanta retar los entornos a su alrededor. Y pues hoy, justo lo que queremos hacer es un poco hablar de los problemas que hay hoy en día en la educación en México, ¿no? Percibidos por ti, percibidos por mí y percibidos por nuestros seguidores. Y pues, ¿qué hacemos nosotros para resolverlos y qué pueden hacer los demás también un poco para pues atacar a estos problemas educativos? No sé, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? Híjole, es que yo creo que hay una infinidad de problemas a nivel de educación. Un tema que a mí me encanta hablar cuando se platica del tema de educación es temas de mentalidad. ¿No? Muchas veces los niños, los estudiantes de distintos sectores, empezando desde primaria, pero tristemente esta mentalidad llega a este nivel posgrado, no se da cuenta el impacto que tiene su propia educación, la educación personal, en la transformación de un tejido social o de un entorno, de una comunidad, de un país o incluso de un mundo. O sea, hablas mucho sobre el impacto que tienen tus acciones en las mentalidades de las otras personas, en los seres de las otras personas. No estoy seguro si las acciones, o sea, me queda claro que las acciones sí, pero justo al punto que quería atacar es tus acciones empiezan con la construcción de estas acciones y es la educación, ¿no? El decidir capacitarte, que al final del día una escuela a cualquier nivel es capacitación primaria, secundaria, preparatoria y demás. Dentro más capacitados estemos, en teoría mejores resultados o mejores acciones podemos tener en consecuencia, claro, para toda nuestra comunidad. Y creo que hace falta mucho, llamémosle autorresponsabilidad de nuestra propia educación. Creemos como alumnos que la labor del educador es educarnos y no la de nosotros de aprender. Muy interesante. Esta cosa donde hablas, la responsabilidad educativa no recae solamente en el maestro o la maestra, sino gran parte de esa responsabilidad recae en ti mismo, ¿no? En buscarte, educar, buscar capacitarte, buscar transformarte continuamente. Justamente, Gonzalo, fíjate, algo que se me hace bien curioso es, empiezas a ver la... ¡Qué serio! Es que se me sentí en radio, por un momento me sentí en radio, de que sí, un gusto, Gonzalo, regreso a cabina contigo, Joaquín. No, o sea, a ver, cuando contratas a algún tipo de profesionista, llamémosle un carpintero. Adelante. Tú contratas a un carpintero y el resultado del carpintero es su propia acción, ¿no? Esta mesa la hizo el carpintero.
tú contratas a un abogado y es su propia acción. Curiosamente, con los maestros y los doctores, contratas a estos seres para que hagan cosas externas, cosas que no dependen de ellos. Tú no contratas a un doctor para que te medique. Claro. Lo contrata, o sea, tú no vas a juzgar qué tan bueno o qué tan malo es un doctor dependiendo cuánto te medicó. Lo vas a juzgar por qué tan rápido o qué tan bien te curó. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con un profesor. Tú no contratas a un profesor diciendo, no, es que cubrió todos los temas. Oye, pero claro, lo aprendieron los niños. Lo hizo bien, ¿no? También se divirtieron, ¿no? O sea, sí, o sea, tú lo basas en el resultado, pero en el resultado de alguien más, en este caso de sus estudiantes. Entonces, eso creo que es un tema delicado y a veces creo que hace falta darnos cuenta que el alumno también tiene parte de la responsabilidad. Claro. ¿Sabes? A mí me gustaría un poco generalizar un poco este tema que hablas, porque creo que podemos hablar de un tema muy interesante, donde cuando nosotros pensamos en educación, nos enfocamos principalmente en la educación formal, ¿no? Esta cosa, ¿qué andas haciendo? Es que se me cayó una tarjeta. ¿No? En esta cosa como la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, tu maestría, ¿no? Cuando pensamos en una persona bien educada decimos, tiene un doctorado, ¿no? Pero no hablamos también de el aspecto vivencial de la educación, ¿no? Donde la educación no es solamente lo que te están dando en estas instituciones formales, sino también lo que estás aprendiendo a partir de tus experiencias de vida o de tus compañeros. Yo siempre digo que la mejor clase es el recreo, ¿no? Y a lo mejor suena como un niño mediocre. Ajá. No lo fui, papá, perdón. Pero a lo que voy es, los grandes maestros de vida son tus compañeros de clase, claro. Son los con los que aprendiste a negociar, a compartir, a competir, a ceder. A discutir también, entonces, ¿no? Y toda esa interacción sucede en cambios de clases, en pasillos, en el recreo. Entonces el recreo creo que termina siendo una gran clase para la vida. Claro. Allá afuera nunca nadie te dice, repíteme de memoria la fórmula del chicharronero, ¿no? Que es conocida en todo México. Ajá. Y por el otro lado, diario tienes interacciones similares a las que tienes en el recreo. Claro. ¿No? Entonces, esa parte se ha vuelto muy interesante y para nada está considerada dentro de una currícula escolar, ¿no? Sí. No es formación formal. Y debería, ¿no? O sea, una escuela, debería de considerar el recreo como una parte importante del proceso educativo de un estudiante, ¿no? ¿Y tú crees que las escuelas no lo hacen? Pues no lo sé, o sea, por ejemplo, creo que mientras más chico eres, sí lo toman más en cuenta, ¿no? Estás en la primaria y los maestros están observando cómo es que juegas, cómo es que juegan fútbol o básquet o acitrón o lo que sea que los niños de ahora jueguen. No creo que jueguen acitrón. Sí, yo tampoco creo. Yo no jugaba acitrón. Pero no sé, o sea, en el momento en el que se empiezan a pelear, sí se meten, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué hiciste esta cosa u otra? Pero llegas a secundaria y preparatoria y los tiempos de ocio dentro de las escuelas son sin supervisión, ¿no? Y la única supervisión que hay es cuando ya hay un conflicto mayor. Y también nunca promueven actividades pues lúdicas y hasta cierto punto que pueden llegar a ser educacionales dentro del recreo, ¿no? Yo no estoy seguro si las escuelas deberían de promocionar ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Digo, hay un educador que admiro muchísimo, brasileño, Freire, que habla de toda la educación basada en la libertad. Y creo que también corresponde a los chicos, muy basado en su teoría, de repente es soltarlos, ¿no? Y decir, oye, yo no voy a monitorear, yo no voy a provocar algún tipo de interacción, sino simplemente voy a dejar a los estudiantes ser libres y ver qué sucede, qué tipo de interacciones pueden llegar a suceder en un recreo. Tampoco vean en el sentido de análisis, no, también es dejar que el niño corra y aprenda por sí mismo. Yo creo que mucha educación emocional se da de forma completamente empírica y experiencial, sin que nadie le esté detonando. Entonces, creo que a lo mejor en la primaria sí puedes llegar a detonar ciertas cosas y armas las retas, pero a lo mejor en secundaria el fútbol deja de llamar tanto la atención. Claro.
O algunos sí, pero hay otros chicos que no, porque ya empiezan a sudar. Y a oler feo, yo fui uno de esos. Y aparte de lo que es bien interesante, cuando entras a la secundaria, ya te quieres ver sexy. Sí. Ya te quieres ver, ya quieres que ser tus atractivo, compañeros, tus compañeras te volteen a ver y demás. Fíjate, te voy a contar algo, Gonzalo, que esto no te lo había contado. A ver, cuéntamelo. Tuve la oportunidad hace poco de estar en Nueva York. Y por azares del destino íbamos caminando afuera de un museo y había una escuela muy muy grande, una escuela secundaria muy muy grande. Estoy hablando de 3,000, 4,000 alumnos. Y algo sucedió, no sabemos qué, por más que intenté preguntar, nadie me quiso decir, que evacuaron toda la escuela. ¿No? Evacuaron absolutamente toda la escuela. Yo creo que estábamos a 3 grados centígrados. Yo evidentemente estaba con mi chamarrota como buen mexa y muerto de frío, y íbamos camino a un café, de hecho, por el frío. Y de repente vemos a los chicos salir, y las chicas en playeras de tirantitos, muy arregladas, muy peinadas, y estaba muerto de risa, porque digo, ¿cómo se notan las prioridades, no? Que ahorita les interesa más que las volteen a ver, ¿no? Y ser atractivas, empezando para ellas mismas. Claro. Bueno, especialmente en esa fase de desarrollo que es la adolescencia, ¿no? Donde estás creando tu identidad, ¿no? Entonces la idea de no es solamente cómo es que me ven los demás, ¿no? También cómo es que me veo yo a mí mismo es esencial, ¿no? Para el desarrollo de tu vida. Justo. Entonces, y creo que en ese tema hay algo que una de nuestras seguidoras nos hablaba de cómo en las instituciones educativas de nuestro país no dan suficiente seguimiento en la salud mental de sus estudiantes. Y creo que tenemos un caso muy claro, ¿no? Con lo que sucedido en el ITAM hace unos meses. O en Torreón hace un también. par de semanas. Pero, y creo que son casos muy emblemáticos, ¿no? Pero creo que también los podemos hablar, no en estas grandes tragedias, pero también en las pequeñas tragedias que suceden en las escuelas y en el desarrollo de los adolescentes, ¿no? O sea, estoy seguro que todos los que nos están escuchando ahorita, cuando recuerdan su adolescencia, recuerdan esta angustia, ¿no? De ser adolescente y las angustias de las relaciones que tenías con los demás. ¿Qué opinas tú de cuál Antes es? que eso, antes que hagas la pregunta, Gonzalo, cuéntanos. ¿Qué? ¿Tuviste una adolescencia dura? ¿Adoleciste mucho tu adolescencia? Yo la verdad es que sí adolecí mucho en mi adolescencia. Sí la pasaste difícil. La pasé dificilísima. Así de que te rompían el corazón y llorabas en tu cuarto escuchando Camila. Pues mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Pues fíjate que no, creo que más que nada era porque mi cabeza siempre me creaba estas historias, ¿no? De, ay, ¿por qué nadie me quiere si soy tan bonito? Y no lo era. Y ¿por qué no me hacen caso? Y quién sabe qué, ¿no? Pero era una cosa de una autoestima bajísima, brutal, ¿no? Y aparte un sistema que promueve que tengas una autoestima baja. Pero sí, no, puta, yo mi adolescencia la sufrí duro. ¿Tú? Fíjate que yo no tengo recuerdos de una adolescencia especialmente dura, ¿no? Difícil. A lo mejor mis papás podrán haber pensado, seguir pensando lo contrario. Pues sí, de repente sí estás más hormonalillo y de repente sí había momentos muy emocionales, pero en general no me acuerdo haber tenido una adolescencia especialmente pesada, difícil. Creo que sí fue un proceso complicado, hay muchas emociones y que nadie quiere decir que son por hormonas, pero sí lo son. Pero sí lo son. Pero la verdad es que no tuve un proceso tan difícil. Curiosamente. Es algo que la verdad es que le dedico mucho tiempo a pensar. Mira, qué interesante. Pero bueno, me ibas a preguntar. Te iba a preguntar, ¿qué opinas tú de cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones educativas hacia la salud mental de sus estudiantes? Híjole, es que ya me iba a poner muy académico y me empezaba a preguntar desde cómo defines responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, vamos, lo que sí creo importante es, ¿qué estamos definiendo como una institución educativa? ¿Cualquier tipo de escuela? Una escuela o algo como los Scouts también creo que es una institución educativa importante. Ok. Algo que es muy obvio, y ya sea obvio porque ellos lo comunican de esa manera, que ellos se dedican a educar. Ok, pero pon tú una escuela de fútbol para las tardes
Ándale. ¿También? ¿Entraría también en una institución educativa? Sí. ¿Una academia de ballet? También. Ok. Desde ahí creo que valdría. Yo creo que la responsabilidad, antes de ser de la institución, hay una responsabilidad humana. Claro. ¿No? ¿A qué me refiero? Tú como maestro tienes al estar frente a un grupo y estar responsable por unos de estos 10, 15, 20, 30 niños o estudiantes, hay una responsabilidad humana de empatía. ¿No? Y me gustaría empezar con eso porque creo que la empatía es algo que nos falta a nivel mundial. Yo creo que necesitamos ser mucho más empáticos con nuestro entorno. Y sí creo que la institución tiene una labor que cumplir, una responsabilidad que cumplir antes que nada, prever y... ¿Cómo te lo explico? Déjame encontrar la palabra. No llegar a un punto en el cual tenga que haber soluciones. Claro. ¿No? Verdaderas estructuras y culturas organizacionales dedicadas a cuidar la emocionalidad y la psicología de los chavos. ¿No? Esa es la primera. Número 2, también buscar tener mecanismos para contraatacar en caso de que empiece a haber estas situaciones. Hay situaciones, y nos ha tocado a nosotros frente a grupo, de ver chicos que traen problemas de casa y aunque los problemas no son nuestros o no los provocamos nosotros, pues nosotros al ser educadores tenemos una responsabilidad de empatía, de poder proveer tranquilidad, ¿no? O también el referir con profesionales. Creo que mucha gente quiere abarcar todo y digo, yo soy egresado de la carrera de psicología y algo que me di cuenta es que hay un tabú enorme en México alrededor de la salud mental, ¿no? Creemos que tú no tienes ningún problema en decir, es que acompañé a mi papá ayer a su cita en el cardiólogo, pero pocas personas dirían, es que acompañé a mi papá ayer al psiquiatra. O a la terapia, o es lo mismo decir, es que me tomo pastillas para la diabetes, ¿no? Me tomo la insulina, me tomo antipsicóticos o antidepresivos. Y creo que también, especialmente en el país en el que vivimos, y de hecho creo que es en todo el mundo, pero ir a una terapia, a un psicólogo, un psiquiatra, es un privilegio. Sí. ¿No? O sea, porque inviertes tiempo, incluso si vas a servicios gratuitos, inviertes tiempo, inviertes en pasajes, pero por lo general es un servicio caro, ¿no? Claro. Entonces es un privilegio. Digo, tenemos países pioneros en esto, en Cono Sur, aquí en Latinoamérica, Argentina, Chile. Es increíble la labor que han hecho en temas de salud mental. Número 1, es un tabú casi inexistente. En Argentina dicen que la canasta básica incluye terapia y eso es muy bonito. Súper. Y también tienen muchos servicios de que los psicólogos están subsidiados por gobierno. Que así, como dices, representa tiempo, pasajes y demás. Pero tienes una gran ventaja ahí. Claro. De cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Cosas que sí ya están sucediendo. Y en países culturalmente no tan diferentes al nuestro. Sí, pero hablando de la empatía y también de esa responsabilidad que dijiste tú, humana, ni siquiera institucional, ¿no? Pero humana, ¿qué tanto verdaderamente en los procesos educativos que llevamos en nuestro país, en nuestras familias, incluso dentro de nuestros círculos de amigos, promovemos el desarrollo de empatía, ¿no? Porque, digo, en mi opinión y la manera en la que yo lo he visto, ¿no? Por lo general dejamos a la empatía como algo que se desarrolla por sí sola, ¿no? Es algo que uno espera que todos tengan y que por el simple hecho de vivir con tu familia la vas a tener, ¿no? Claro. Pero ¿qué tanto verdaderamente nos sentamos y decimos, oye, ¿qué tan empático soy? ¿Qué tan empáticos son mis amigos, mis compañeros? ¿Cómo desarrollamos esta habilidad? ¿Se puede desarrollar la empatía? Yo sí. Yo genuinamente creo que sí. Al final, creo que los seres humanos, una de las grandes virtudes que nos diferencian de la gran mayoría de los animales es este poder de adaptabilidad, ¿no? Que en otras formas lo llamamos educación. Al final la educación es enseñarte modelos de adaptación. Y los que sobreviven allá afuera y los que mejor les va, no forzosamente son los más educados, pues son los que mejores se adaptan. Entonces la educación te puede brindar estas herramientas para adaptarte mejor. Y la empatía creo que es eso, es una habilidad que te puede ayudar a empatar mejor, a adaptarte mejor a tu entorno. Porque yo al entender mucho mejor lo que está pasando
te está pasando a ti en casa y lo que le puede estar pasando a Ricardo, a Nachi, que nos acompañan aquí en el estudio. Bueno, en la oficina. Pero al yo poder entender mucho mejor y poder ser empático con su situación, creo que es mucho más fácil adaptarme a ellos y juntos poder trabajar. Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la empatía se puede generar, se puede desarrollar? Yo creo que sí. Fíjate, gran parte de mi vida yo me he dedicado, ¿no? a el desarrollo de empatía, de hecho, ¿no? Mucho porque, especialmente cuando... O sea, yo creo que la empatía es una habilidad que nosotros tenemos un instinto desarrollado, pero tenemos que saber identificarlo para poder utilizarlo, ¿no? Dame un ejemplo. Por ejemplo, utilizamos el caso, por ejemplo, del ITAM, ¿no? Que creo que está muy fresco en nuestras mentes. Tienes una gran serie, muchos alumnos que van al ITAM y que lo ven como una gran oportunidad y aceptan las condiciones muy rudas que tienen, ¿no? Pero también existe una realidad de privilegio dentro de estos chavos. Y el privilegio nos sesga, ¿no? Porque el privilegio lo que hace es nos permite ver solo aquello que ya sabemos que existe. Pero al mismo tiempo, cuando ellos ven a uno de sus estudiantes llorando, uno de sus estudiantes estresados, por mucho que tal vez no entienden por qué lo ven así, no creo que ninguno de ellos digan, ya, al aire, ¿no? Lo voy a dejar pasar, ¿no? O incluso nosotros que somos personas privilegiadas y que vamos caminando por la calle y vemos a una persona necesitada, incluso cuando no traemos algo genuinamente para darlo, sí sentimos empatía. No decimos, oye, esto está de la fregada, a pesar de que no sabemos y no somos capaces de ponernos del todo en su situación. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es hacer ejercicios de autoconocimiento, ¿no? Para saber cuáles son nuestras emociones y a partir de ellas, cómo es que podemos relacionarlos con las otras personas y saber qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Entonces, tu propuesta es, si yo veo que esta persona lo asimilo como triste, intentar recordar cómo yo me siento cuando estoy triste. Pues creo que sí, creo que es Eso importante. Es lo que estás comentando más o menos, ¿no? Okay. Sí, porque últimamente la empatía es una manera de relacionarte con tus emociones y con las emociones de los demás. Fíjate, me gustó esa definición. Creo que la empatía es el puente entre tus emociones y las emociones de los demás. Y creo que... Y justo eso es el puente, perdóname que te interrumpa, pero no. Justo eso es el puente, es conectar, ¿no? O sea, justo al que yo poder generar este vínculo, este puente entre mis emociones y tus emociones, me permite conectar contigo. Claro. Que es un poco a lo que yo iba con lo... Ahora, si lo hablamos y regresando un poco a nuestra pregunta inicial de las instituciones y los educadores, ¿no? ¿Qué tanto verdaderamente buscan generar conexiones? Yo creo que varía mucho de la institución educativa. Claro. Hemos conocido instituciones educativas maravillosas y que buscan genuinamente conectar con sus estudiantes y con sus padres de familia y con toda la comunidad cercana. Y hay otras escuelas que no quiero decir nombres porque de esto no se trata de esto. Y también creo que muchas veces priorizamos, ¿no? Hay muchas instituciones que priorizan. Quiero hablar específicamente del caso que hablabas del ITAM. El ITAM creo que es una de las mejores universidades de México, lo es. Tú puedes ver egresados del ITAM que han sobresalido en muchos ámbitos y en muchos sectores a lo largo de muchos años. Tengo gente muy cercana que estudió ahí y tengo gente muy cercana que sigue estudiando ahí. Uno de nuestros mejores amigos. Que nos presentó, de hecho. Pero también creo que de repente, al pasar del tiempo en las organizaciones, muchas veces lo que es normal, cualquier organización va pasando y tienes que empezar a hacer procesos. Declaras procesos y creo que es difícil incluir la parte humana en los procesos. Y de repente a muchas organizaciones, ahora le pasó al ITAM, hace 2 años le pasó al TEC de Monterrey con el tema del temblor y a la UNAM le pasa constantemente. En cada huelga. Y digo, estás hablando que la UNAM es una señora institución de 600,000 estudiantes, de 100 años de tradición, y que los mismos procesos
de repente necesitas estos golpes, y es duro pensar que es necesario estos golpes para darte unas cachetaditas de decir, oye, recuerda tu parte humana, ¿no? Claro. Recuerda que no todo es el proceso. Lo ideal sería encontrar formas para las instituciones de tener estos cachetadones sin que sean cachetadones, ¿no? Claro, sin que haya una tragedia o... Justamente, yo creo que son estos... ¿Puedo decir groserías? Sí, claro. Okay, ¿Les importan las groserías, maestros, amigos, compañeros? Para algo existe. Gracias, Colin. No, para mí, en vez de que sean cachetadones, sean pues un rayo desapendejador, ¿no? O sea, que te caiga el rayo y digas, híjole, antes de caerme, antes de tropezarme, sí, poder accionar. Sí, fíjate, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que llegamos como a creo que es un problema, más bien es una opinión que tú y yo compartimos, que uno de los problemas principales que tiene la educación en nuestro país es que no es humana, ¿no? Y que se les olvida ser humanos. Sí, y justo entendiendo en este momento la humanidad, como, o sea, este sentido humano, como la habilidad de la empatía, justamente. Claro. O sea, creo que si nos basamos puramente en la empatía, ya no hablemos de todo lo demás, creo que si podemos detonar esa empatía en las instituciones educativas, estaríamos del otro lado. Todo lo demás se va detonando como dominó. Como dominó. ¿No? Justamente. Entonces creo que justo, ¿no? La empatía es una herramienta valiosísima, creo que tampoco es fácil de detonar. No es fácil. Podemos hablar de Daniel Goleman, uno de los grandes innovadores, el pionero en el tema de la inteligencia emocional. Él fue quien bautizó la inteligencia emocional como inteligencia emocional. Y en su modelo habla de la empatía casi hasta el final, diciendo tienes que pasar primero desde reconocer tus emociones, desde conocerlas, de saber utilizarlas, administrarlas y finalmente ser empático. ¿No? Y luego ya nada más al final toca el tema de motivación. Pero estás hablando que la empatía era casi lo último. Entonces tienes que desarrollar un proceso de inteligencia emocional duro, bastante fuerte. Y la inteligencia emocional también creo que va muy de la mano con la resiliencia, que también creo que hace falta mucho en las instituciones. Para todos nuestros podcasters, no sé cómo se diga, la verdad. De Dalo Lovers. A mí me gustaría definir la resiliencia. Muchas veces tenemos a esta tía coach que le encanta hablar de empoderamiento y de cosas así, que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero luego platicamos de eso. Pero la resiliencia la vamos a tomar en la forma más literal de la palabra, que es la habilidad de adaptarnos a los cambios. Mucha gente cree que los resilientes solamente son los que se adaptan a las cosas malas, pero no, los resilientes son las personas o los seres o los organismos o los objetos que tienen la habilidad para adaptarse a los cambios, ¿no? El mejor ejemplo es un árbol, ¿no? Llega el otoño y cambia la hoja, llega invierno, muda, y primavera vuelve a crecer las plantas y las flores y las hojas. No, se adapta a los cambios. ¡Qué poeta, hombre! Ya sabes. Pongan a Vivaldi ahorita. Estaría bueno. Pero, pues bueno, hoy es el Día Mundial de la Educación. Creo que también es una de las razones por las cuales iniciamos este podcast. Porque digo, a ti te fascina la educación, a mí me fascina la educación, a ustedes todos nos fascina la educación. Todos nos fascina la educación. Pero fíjate lo que es curioso, todo el mundo llegas a una comida familiar, a la cena, ya sabes, con la familia de la novia y demás, y todo el mundo le encanta hablar de la educación, hasta que alguien te pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dices, no, pues a la educación. No, hombre, ponen una cara de que, ay, no. Te vas a morir de hambre. No, ni siquiera. Para mí es la cara de, ay, no, ya me tocó el loco que me va a hablar de modelos educativos. También, sí. Como que... Y lo peor es que luego sí lo hacemos. Todo el mundo se quiere dedicar a la educación, todo el mundo habla de la educación, más bien, todo el mundo habla de la educación, pero muy poca gente se quiere dedicar a ella. Lo cual es muy como interesante. Forma de vida, ¿no? Y ni siquiera en cuestiones económicas. O sea, como propósito de vida, es bien interesante que muy poca gente se dedique a eso. Muy poca gente quiere dedicarse a eso, sin embargo, tenemos un porcentaje extremadamente alto de educadores en México. ¿No? Estamos hablando que en México, en educación básica nada más, tenemos 2.1 millones de profesores.
Aparte también es muy extraño, ¿no? Porque, o sea, ponemos a la educación en un pedestal de esto es increíblemente importante, pero ¿cuántos de ustedes, o sea, sean honestos? ¿Y cuántos de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros amigos cercanos o los compañeros que tuvimos en la escuela, cuando tú les decías, me quiero dedicar a la educación o a mí sí me gustaría ser maestro, no te veían con cara de, ay, este fracasado? Claro. Y también del otro lado, todo el mundo dice, no, es que la educación es el pilar para salvar el mundo. Que lo es. Pero, ¿cuántas veces nosotros nos comprometemos con nuestra propia educación? Claro. ¿No? ¿Cuántas veces nos tocó y te tocó ver a compañeros tuyos copiando las tareas, copiando los exámenes, o de que simplemente no hacían las tareas, no hacían los proyectos? Luego hablaremos sobre la eficacia de las tareas y los exámenes, ese tipo de cosas, pero lo que voy es, al final estamos en un modelo educativo que nosotros aceptamos, ¿no? Y nosotros elegimos, la razón que sea, luego podemos discutirlo. Sí. Pero lo que voy es, sabiéndonos la importancia de la educación, muchas veces queremos que la educación empieza a donde terminamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no me voy a aplicar, pero que allá afuera sí se aplique, porque no, la educación sí es muy importante. Sí. No, y también existe esta cosa que es un poco de autoengaño con las personas en general, donde hablamos, o sea, nos creemos más educados de lo que verdaderamente somos, y por lo tanto ya no buscamos mejorarnos. O sea, en el momento en el que alguien tiene un doctorado, ¿no? Déjate el doctorado. En el momento en el que alguien tiene una licenciatura, dice ya, ¿no? Ya soy licenciado, ya soy una persona educada, ya puedo hablar de todos estos temas. Cuando, o sea, yo conozco gente que no tiene ni un semestre de licenciatura y son gente extremadamente educada, ¿no? Claro, y ahora también consideremos que socialmente hablando, por unos en México, en todo el mundo, pero sobre todo en México, hay mucho esta relación que hacen entre la inteligencia y la educación. Uh-huh. Creemos que mayor educación formal es mayor inteligencia va a tener mayor educación y demás, cuando no forzosamente es así, ¿no? Podemos escuchar, como dices, de grandes personajes de la historia, incluso que no tienen una educación de la historia y de la contemporaneidad. Sí, también. Sí. Entonces, eso se me hace un tema para nada menor. Creo que pronto también podemos sacar algo, estar platicando aquí de mitos, ¿no? De la educación y de eso, estaría muy padre. Y pues creo que hemos hablado de muchas cosas, hemos problematizado mucho de la educación, hablado de nuestras experiencias, de nuestras percepciones, un poco de todo, muy general. Pero a nosotros nos gustaría invitarlos a ustedes a que nos pregunten, ¿qué les interesaría a ustedes saber de educación? Ya sea de mitos o de cosas, historias. Leco y yo tenemos muchas historias de educación. ¿Qué les interesaría a ustedes que discutamos? ¿Qué realidades les gustaría que retáramos? ¿Qué paradigmas que hay en este mundo alrededor de la educación y especialmente en México les gustaría a ustedes escuchar en Cómo Juegas Vives? Pues creo que es todo por hoy. Así que... Pero esperemos que tengan un excelente día de la educación, que eso se me hace maravilloso, que le dé visibilidad. Si eres educador, felicidades. Si no lo eres, pronto sélo. Creo que todo el mundo tenemos un educador dentro, y desde ser papá, ¿no? Desde ser papá ya viene siendo, ser hermano mayor, creo que ya viene siendo parte de la educación. Definitivamente. Entonces, nos quedamos al pendiente de ustedes, de sus respuestas. Escríbanos, búscanos, contáctenos. Y pues, una vez más, yo soy Gonzalo León. Yo soy Santiago Lecumberri. Y nosotros somos Dédalo. Muchas gracias.